Soy Andrea Barca, doctorante del doctorado en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en estudios latinoamericanos por la misma UNAM y licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la Universidad Autónoma de Chiapas. Esta vez voy a presentarles la conferencia titulada Diálogo de la Cábala, la alquimia y la vanguardia creacionista, la palabra y la escritura desde una lectura de los manifiestos de Vicente Huidobro. La poesía fue el género literario con el que el creacionismo desnudó al cosmos por su estructura breve y concisa. La composición lírica y las ficciones narrativas fungen de receptáculos en donde la palabra alcanza sus máximos niveles de provocación creadora. Para tomar en cuenta la noción de esto en la vanguardia creacionista, los manifiestos de Vicente Huidobro como arte poética, non serviam, la creación pura, el creacionismo, la poesía, época de creación y el arte del sugerimiento, contienen una insinuación ocultista y mística que aspira a la unión con lo divino, cuando el autor menciona que el hacedor de la palabra tiene la libertad de inventar mundos nuevos para plasmarlos en la escritura. Los puntos de encuentro del creacionismo con el ocultismo en los textos seleccionados que iré desarrollando a lo largo del análisis son los siguientes. 1. En arte poética se resaltará el aspecto del poeta como la representación de Dios en la tierra a menor escala. Esta apreciación se corresponde con la cábala cuando el creacionismo dice que el poeta es un pequeño Dios. 2. En Non Serviam, la aproximación esotérica se sincroniza con la idea del cantor de la palabra como alquimista porque coge diversos elementos de la naturaleza, los perfecciona y renuncia a su progenitora, su maestra, la madre natura. 3. En la creación pura y el creacionismo, haré una comparación de la percepción de la cábala referente al mundo que permanece oculto, descubierto por medio de la palabra y que el creacionismo lleva a cabo con la construcción de realidades nuevas, dando pie a las correspondencias del ocultismo. Y 4. En la poesía, época de creación y el arte de sugerimiento, haré hincapié en la reafirmación del acto de creación que tiene como protagonista la palabra lírica empleada también por algún dios. En los manifiestos seleccionados, el lector podrá notar que el poeta creacionista encuentra la comunión del alma con la divinidad a través de la palabra oral y escrita, dando vida a todo ente animado e inanimado. La novedad se concentra en la relación existente entre la cábala, la alquimia y el creacionismo, ya que la vanguardia no ha sido estudiada desde estos enfoques, pese a los diversos análisis. La inquietud de esta propuesta se da por la atracción de Vicente Huidobro hacia las ciencias ocultas, originada a partir de la iniciación del poeta en la francmasonería. ¿Cómo se reinterpreta la palabra y la escritura creadora de la cábala y la alquimia en los preceptos estéticos de los manifiestos creacionistas anteriormente mencionados en el contexto de las vanguardias históricas artísticas? El puente establecido entre el espacio huidobreano, el creacionismo, el misticismo judío cabalístico y la alquimia será analizando fragmentos que contengan el tema de la creación en el libro del Zohar, el Sefer Yetzirah, el concepto del neuma alquimista y los manifiestos de Vicente Huidobro antes mencionados, para corroborar si el poeta, según las inferencias del autor chileno, es un pequeño dios, es decir, un demiurgo. El poeta chileno, la cábala y la alquimia tienen algo en común, la palabra, la aleación de las letras y la escritura. Para el poeta y la mística judía, la disertación de las letras es de suma importancia en el plano espiritual. Las grafías son la reducción simbólica del universo. La técnica judía, en lo que refiere a la combinación de los signos lingüísticos, concibe que las palabras son, abro cita, un complejo e intrincado sistema de letras que deben ser pronunciadas o sobre las cuales hay que meditar, cierro cita, permitiendo develar los métodos místicos sobre los cuales se erige el conocimiento, la sabiduría y la espiritualidad. En la alquimia, hay una esencia o aliento capaz de darle vida al ente, es decir, lo que se conoce por el nombre de ánima, compuesta de aire, según los antiguos creyentes alquimistas. Los griegos le llamaron neuma, espiritualidad emergida del mundo. Para Aristóteles, en términos teóricos de la materia, base de las ideas alquímicas, ese aire es el vapor seco y húmedo que da origen a los metales. Abro cita. La exhalación vaporosa es causa de todos los metales. Cada uno de ellos se formó mediante la exhalación congelada antes de que se formase el agua. Cierro cita. Por tanto, en una interpretación creacionista, ese neuma vendría a ser la palabra pronunciada por el poeta que permite la invención imperecedera de su propio cosmos lírico. Dichas prácticas favorecen procesos que activan acciones en el acto de la escritura, motivo de afinidad entre la vanguardia creacionista, la cábala y la alquimia.
El don de la palabra está íntimamente conectado con el libre albedrío, es decir, está de por medio el descubrimiento de una palabra que no se revela y que debe ser descubierta en el silencio de la creación del mundo venidero. La palabra sagrada no es propia del judaísmo, sino también de la alquimia por medio del neuma, que además de aliento, también es logos. Gabriel Morelli, en la introducción a la novela film de Cagliostro, del mismo Vicente Huidobro, tradujo un prefacio inédito en inglés que Huidobro escribió entre 1927 y 1928, en el que declaró su atracción hacia las ciencias ocultas. Abro cita. Sin embargo, en mi inclinación hacia la cábala y las ciencias ocultas, en la medida que tiene que ver con lo maravilloso, esa llave abre las ventanas de la imaginación y seduce el espíritu de la trivialidad cotidiana para elevarlo a los espacios más puros y extraños. Cierro cita. Esta declaración por parte del Bate chileno es clave y poderosa para atar las pistas notorias del creacionismo con el ocultismo. La cita comprueba que Vicente Huidobro no ignoraba los contenidos esotéricos que terminaron de justificar y darle fuerza a su estética. El poeta era un ferviente seguidor de los misterios, el hermetismo, la imaginación, porque precisamente en esos hechos secretos de elevación espiritual encontró la plenitud, la originalidad, la apertura de la creatividad, pero sobre todo, el fuego divino de la palabra. En relación con la confesión del chileno, el libro fundamental y desde donde seguramente surgió parte de su propuesta creacionista, el libro del Génesis plantea la creación con la oralidad cuando Dios dijo que se hiciera la luz y la luz existió, de la misma forma como lo hizo con el cielo, la tierra, el agua, el hombre, la vegetación y todo lo que existe. El primer pasaje del Génesis es interpretado por el Zohar, una de las obras más importantes para los cabalistas junto con el Sefer Yetzirah, en donde se incluye la disertación sobre el árbol sefirótico. Lo interesante de todo esto es que los cabalistas no solamente dimensionan una palabra emanada de la oralidad de Dios, sino también enfatizan que la escritura es ineludible para el acto creativo. Las letras implementadas del alefato hebreo son las representaciones del pensamiento de Dios plasmadas en un poema o narración, la creación. La propuesta creacionista de Vicente Huidobro coincide con el Yahvé de los cabalistas al asignar al poeta el protagonismo de un pequeño Dios en posesión de las letras para formar palabras que den lugar a un nuevo orden. El libro del Sefer Yetzirah es el más importante para la tradición judía por ser el más antiguo, también conocido como el libro de la formación, libro de la creación o libro de Abraham. En el Sefer Yetzirah se dan a conocer los atributos divinos, es decir, las emanaciones de Dios relacionadas a la cifra Sefar, la escritura Sefer y el significado de cada letra Sipur. El Sefer Yetzirah está formado por 10 esferas denominadas Sefirot, las cuales se llaman Keter, corona suprema de Dios, Jochma, la sabiduría de Dios, Binah, la inteligencia divina, Gesed, misericordia o amor de Dios, Gefura, fuerza de Dios expresa en el castigo o juicio, Tiferet, belleza, Netzach, paciencia de Dios, Hot, majestad de Dios, Yesod, soporte de las fuerzas activas de Dios, y Malhut, el reinado de Dios o pueblo de Israel, también llamado Shekinah, presencia o descanso de Dios. Conectadas por 22 letras del alefato hebreo, de donde emanan 32 enteros para alcanzar los niveles más elevados de espiritualidad a través de la combinación de letras. Así, la comprensión del Sefer Yetzirah se manifiesta en la intimidad de cada creyente, en el alma, el espíritu. Por su parte, el Zohar, o Libro del Esplendor, redactado en los últimos 20 años del siglo XIII por Moisés de León en España, recoge el discurso del género bíblico en su esencia lingüística, en el que Dios utiliza combinaciones de letras para narrarse a sí mismo en la escritura. Al lograr dicha recreación dialéctica, su poder permite la existencia del firmamento. En esa capacidad lingüística radican los deseos de la divinidad y del creacionismo huidobriano. Para los antiguos filósofos griegos, el neuma era el soplo introducido en el cuerpo y una insuflación como fuerza generadora del mundo. Abro cita. Este neuma o espíritu, la sustancia intermedia entre lo celeste y lo terrestre, es la materia esencial de la alquimia de cualquier periodo. Cierro cita. Y no solo para la alquimia, sino también para la concepción creacionista de la vanguardia huidobriana, si este concepto se vuelca en el logos, origen de las lenguas. En un plano filosófico, tal como lo percibe Martin Heidegger, el logos es dejar ver algo que se oculta. Este procedimiento tiene su cimiento en el habla. La función del logos no consiste sino en hacer que algo sea visto.
en hacer que el ente sea percibido. Para Vicente Huidobro, esta demostración en la articulación de los grafemas no es más que el acuñamiento lingüístico vertido en una producción literaria. El poeta creacionista es el telonero de su obra. El lector asiste al nuevo espectáculo confundido entre la sustantividad verdadera y la simulación. La palabra es el soplo celestial que hace visible lo incorpóreo. Por ello, en un sentido alquímico, la transmutación del ente es por medio del verbo. Entiéndase verbo como sinónimo de piedra filosofal, aquel polvo de proyección descubierto por la alquimia que todo lo convierte en oro. La vanguardia creacionista entonces es esa piedra filosofal que el poeta mago resguarda celosamente y la revela a sus iniciados. La vanguardia creacionista potencializa la invención, hace hincapié en encumbrar la poesía en esferas filosóficas y esotéricas. Su fundamento se remonta al diálogo de Platón en el banquete cuando arguye que la poesía deviene de poiesis, significado de creación, o en el sentido de Heidegger, de la esencia del ser en la palabra. En el creacionismo, el logos es el sentido de todo porque permite mundos nuevos. Por ello, los manifiestos estudiados en el presente análisis plantean la idea de la palabra sagrada y fundadora que se corresponde con el misticismo de la cábala y la alquimia. El misticismo judío desarrolla la vertiente de la creación, pues comulga con la idea de un Dios omnipotente que le da vitalidad al cosmos, y Vicente Huidobro se adhiere a estas filas. Abro cita. El mundo, empero, ha sido producido por un acto de voluntad creadora de la potencia de Dios separándola del caos. Cierro cita. La innovación del lenguaje en el creacionismo tiene su base en la forma de presentar las imágenes como una realidad alterna, una posibilidad. Para el creacionista chileno, el poeta es el símil de Dios que crea sus árboles, pájaros y mares distintos a los que ya se conocen. Abro cita. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. ¿Por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Cierro cita. Vicente Huidobro asumió que el poeta tiene las mismas capacidades de Dios para erigir su propio sistema mundo. Declaró que la poesía debiera desplazar a la mímesis para elaborar ecosistemas autónomos. Por ello es preciso que el poeta emita un grito infinito que lo consagre en la historia y entonces su poema pueda leerse como testimonio de evolución y acumulación de vivencias. El fundador del creacionismo cuestionó la poética de sus contemporáneos en Non Serviam. Expresó que los cantores de la palabra no han hecho otra cosa más que repetir los atributos de la naturaleza. Abro cita. Hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no pueden haber otras realidades que las que nos rodean. Y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propias, flora y fauna que el poeta puede crear por ese don especial que le dio la misma madre naturaleza a él y únicamente a él. Cierro cita. El poeta es el pequeño Dios que puede abandonar la esclavitud bajo el yugo de la naturaleza. Si se toma en cuenta esta acción por el lado sacrílego, se estaría tratando al poeta creacionista como a un probable ángel caído, emulación de Belcebú en su más amplia expresión. El hacedor de la palabra, en su postura de genio desobediente, después de haber dominado la técnica de su maestra naturaleza, ahora tiene todas las herramientas necesarias para encaminar su propio destino, aunque anuncia que ya no será la orden de amo a esclavo, sino una relación recíproca. Abro cita. Non serviam. No he de ser tu esclavo. Madre natura, seré tu amo. Te servirás de mí, está bien. No quiero y no puedo evitarlo. Pero yo también me serviré de ti. Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos. Tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares. Tendré mi cielo y mis estrellas. Adiós, madre y madrastra. No reniego ni te maldigo por los años de esclavitud. Ellos fueron la más preciosa enseñanza. Lo único que deseo es no olvidar nunca tus lecciones, pero ya tengo edad para andar solo por estos mundos, por los tuyos y los míos. Cierro cita. El hecho de no servir más a la madre natura en una ejecución de indocilidad pone en evidencia el binomio del bien y el mal presentes en la creación. Cuando Dios se percata que todo cuanto creó era bueno, pero no faltó que alguno de sus hijos transgrediera las reglas e intentara superar la hazaña del Padre, hecho que trae consecuencias a la larga en el Gehinnom o infierno.
Este efecto metafórico del bien y el mal responde a las peticiones estéticas guidobrianas en la reformulación de la materialidad literaria. Desde una perspectiva alquímica, este hecho se compara con el trabajo en los laboratorios en la obtención del oro. El alquimista busca perfeccionar la naturaleza, superarla. Abro cita. El hombre sacude su yugo, se rebela contra la naturaleza, como antaño se rebelara Lucifer contra Dios. El hombre nunca estuvo más cerca de la naturaleza que ahora ya no busca imitarla en sus apariencias, sino hacer lo mismo que ella, imitándola en el plano de sus leyes constructivas, en la realización de un todo, en el mecanismo de la producción de nuevas formas. Cierro cita. En la Cábala, la letra con que da inicio el Pentateuco, también llamado Torá, es Bet. Por ello, el libro del Génesis abre su campo de creación con la locución hebrea Bereshit, que significa en el principio. El erudito Jacob Baal HaTurim hace un análisis exhaustivo del vocablo Bereshit. Por ejemplo, Beit Rosh se traduce como primera casa. Hace referencia al templo sagrado enunciado en Jeremías 13:12, en el que los cántaros deben ser llenados con vino, símil del Espíritu de Dios en los seres humanos. Esta interpretación también alude al templo creado antes de todos los tiempos. Otra explicación para la expresión Bereshit es bara shtei, creó dos. Esto da sentido a la explicación fundamental de la Torá escrita y oral, dos inicios. En este caso se habla de una condición bipartita, que recae en la palabra Brit Esh, en castellano, pacto de fuego, o sea, circuncisión, tradición judía de conversión religiosa. En el Zohar, y en consecuencia en el Sefer Yetzirah, desde la perspectiva de las emanaciones, esferas sefiróticas por las que todo fue creado, hay una interpretación completa en la primera frase del Génesis. Bereshit bara Elohim et a shamayim bet aret. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, en donde bara es el elemento oculto, fuente inagotable de donde todo germina. Be'et es la disposición de lo masculino y lo femenino que a su vez son unidos por el nombre de Yahvé. Y Aret refiere que Elohim creó el todo a su imagen y semejanza. Otra de las interpretaciones que se ha dado al término Bereshit es que, recurriendo al valor numérico de Bev y el significado de Reshit, principio, da como resultado dos principios. Uno de esos es el más conocido por la humanidad porque apela a la creación del cielo, la tierra, el agua, el viento y el fuego, cuyos elementos también son tomados en cuenta por la alquimia. El segundo principio apunta al mundo que está por descubrirse, el oculto en la exégesis de los textos sagrados, ya que ahí está contenida la sabiduría suprema. Por consiguiente, la propuesta de Vicente Huidobro se encuentra en el segundo principio de la creación, aquel por el que los cabalistas sienten fascinación porque es el mundo escondido que se devela de manera individual en la palabra escrita y sagrada. En el manifiesto titulado El creacionismo, el poeta cuestiona el hecho del por qué el hombre no se le da también la oportunidad de inventar y someter sus propias creaciones, puesto que domina el reino natural, vegetal y mineral. En el manifiesto mencionado, el poeta propone la posibilidad de esa realidad por medio del poema creado, el cual es un conjunto de hechos autónomos en el exterior. Los fenómenos suscitados en su espacio y temporalidad son singulares y distintos a los ya conocidos. El poema creado es maravilloso en sí mismo y no permite puntos de comparación en su contenido. Abro cita. Nada se le parece en el mundo externo. Hace real lo que no existe, es decir, se hace realidad a sí mismo. Crea lo maravilloso y le da vida propia. Crea situaciones extraordinarias que jamás podrán existir en el mundo objetivo, por lo que habrán de existir en el poema para que existan en alguna parte. Cierro cita. En términos cabalísticos, la poesía creacionista tendría que ser el Bereshit del Génesis buscado por el poeta en la cosmogonía, el lugar sublime de donde la verdad emerge, de modo que su carácter universal lo hace traducible y entendible en todas las lenguas. Vicente Huidobro creía en la emocionalidad del verso partiendo de la naturaleza, de la palabra sin estrategias narrativas. Por eso señalaba que se debe, abro cita, hacer un poema como la naturaleza hace un árbol, cierro cita. En el poeta residen las palabras que no se dirían sin él, lo mismo que Dios con la creación, pues al igual que el vate, Yahvé construyó el cosmos por medio de versos pronunciados, los cuales escribió después en sus libros sagrados usando la humanidad. En los manifiestos de la poesía, época de creación y el arte del sugerimiento,
el autor chileno vuelve a insistir en que la poesía debe retomar las leyes constructivas del universo para adaptarlas a la independencia del poema creacionista. Además, en este proceso, la palabra sugiere y libera las ataduras que puede haber entre las cosas. En el Manifiesto de la Poesía, expuso que en el lenguaje hay una significación mágica que eleva al lector a niveles espirituales y paradisíacos. La poesía permite el estado de gloria del ser en el estar y viceversa. La poesía está en el principio y en el fin. En ella reside el lenguaje de la creación. Abro cita. La poesía es el vocablo virgen de todo prejuicio, el verbo creado y creador, la palabra recién nacida. Ella se desarrolla en el alba primera del mundo. Su precisión no consiste en dominar las cosas, sino en el alejarse del alba. Cierro cita. El poeta es el pequeño Dios que detenta la inteligencia suficiente para establecer el orden en el caos. Hace que los vocablos opuestos hermanen en razón de la unificación del verbo progenitor. El poeta es el Caronte del Hades, quien toma de la mano al lector y lo conduce a parajes inexplorados, pero al mismo tiempo es el brujo, el mago y el hechicero que convierte el lenguaje en conjuro. Abro cita. Hay en su garganta un incendio inextinguible. Hay además ese balanceo de mar entre dos estrellas. Y hay ese fiat lux que lleva clavado en su lengua. Cierro cita. Por su parte, en el manifiesto Época de Creación, Huidobro reitera que el poeta creacionista está para proponer desde el engranaje de su cabeza los nuevos seres del orbe. Por eso la indicación a un lapso moderno de creatividad, quien como un curioso al ver por primera vez una fruta, la descascara y observa su interior, la palpa, la huele y descubre su verdadera función de alimento. Abro cita. Inventar consiste en hacer que las cosas que se hallan paralelas en el espacio se encuentren en el tiempo o viceversa, y que al unirse muestren un hecho nuevo. Cierro cita. Esta invención debe oficializarse con lo que ya he venido soltando desde el inicio de este análisis, la sugerencia palabrística, cuya insinuación va descubriendo el lector en su interior, tal como la cábala y la alquimia lo hacen, en razón de una recreación de mundo interna. Abro cita. El arte del sugerimiento, como la palabra lo dice, consiste en sugerir, no plasmar las ideas brutalmente, gordamente, sino esbozarlas y dejar el placer de la reconstitución al intelecto del lector. Cierro cita. Los manifiestos de Vicente Huidobro pueden leerse como posturas estéticas que el escritor fue adquiriendo de forma progresiva, para dejar en claro que el hombre es capaz de crear mundos desconocidos con sus propias leyes cuánticas en el poema o hecho narrativo. La imagen del poeta es considerada la deidad diminuta que guarda relación con los principios cabalísticos y alquímicos de la creación, en el sentido místico y ocultista de la palabra. La aportación de Vicente Huidobro es considerada esencial. Más allá de ser el creacionismo una tendencia vanguardista que surgió en el contexto de entreguerras, los manifiestos del escritor fueron y siguen siendo leyes poéticas estéticas que todavía inciden en la configuración de la poesía latinoamericana. Una vez más, el cantor de América Latina postuló una faena lírica en el continente europeo. Por eso, Huidobro está catalogado por la crítica literaria como uno de los 3 pilares más importantes de la poesía chilena, junto a Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Así, en este análisis interpretativo motivado por la analogía entre el creacionismo huidobreano, el misticismo de la cábala y la alquimia, se encuentra que la propiedad fundadora y sagrada del logos es fundamental para causar la creación. La palabra es el punto de partida, el puente entre la naturaleza y el ser humano, la correspondencia entre lo celestial y lo terrenal. El empleo de la palabra progenitora enunciada en la cábala y la alquimia, con la que Dios da inicio y aliento a su obra creacionista, es asimilada y reinterpretada por Vicente Huidobro en sus manifiestos, en el sentido de que el poeta es el demiurgo lanzando el verbo cósmico, con el objetivo de inventar realidades delirantes a la par del universo concreto. En síntesis, el poeta chileno se cuestiona el por qué no dar aforo a un firmamento distinto al ya conocido, con sus propias leyes, espacio y temporalidad, dado que el ser humano ha sido dotado por la madre natura para realizar el prodigio, autor y amo de sus propias creaciones. La vanguardia del creacionismo resulta ser la metáfora del espíritu renovador del siglo XX en Europa y América Latina, patentizando que el poeta lleva incrustado en los labios el detonante de la luz para dar paso a la invención. Este don propio, según las revisiones e interpretaciones del misticismo judío y la alquimia, solo le es otorgado al poseedor del logos porque es el único que puede ver y palpar el Aleph en el universo.
Muchas gracias.